Bueno, una nueva alza de 10 pesos va a experimentar a partir de hoy el Transantiago, dejando el pasaje de bus en 590 y el metro a 670 pesos. Para profundizar en este tema, estamos con el presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, Gustavo Asbun, que nos acompaña aquí en el estudio. Diputado, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, diputado? Bueno, a todos nos tomó como por sorpresa esta alza porque pensamos que con este proyecto de subsidio permanente al Transantiago no iba a subir más el pasaje de la micro y del metro, pero hemos visto que no es así. ¿Cómo se le explica a la gente? Porque se ha producido una especie de confusión. Que lo que pasa es que, yo creo que no hay confusión, lo que pasa es que el proyecto de ley lo anuncia el Ejecutivo, se envía hace 2 o 3 semanas a la Cámara, está en discusión y obviamente una vez que se apruebe va a haber un subsidio permanente a la tarifa del transporte público, que incluye también el tema del Transantiago. En el caso del Transantiago lo más probable es que congele las tarifas, no existan alzas importantes, van a ser bastante pequeñas por lo demás porque ya no se va a considerar más el IPC, no se va a considerar la volatilidad de los precios de los combustibles, sino que no sería tampoco producto del déficit. Por lo tanto, eso es un proyecto que nosotros esperamos poder despachar durante el mes de junio y que esto pueda estar operativo en el último trimestre de este año. La senadora Alvear se quejaba, dijo, bueno, debería haber llegado más rápido, le ha faltado un poquito de urgencia, digamos, a este proyecto, de celeridad para el trámite, y ella daba a entender que esta alza se podría haber paliado si es que este proyecto ya hubiese sido ley de la República. ¿Es sí? No, porque este proyecto siempre ha considerado el último trimestre de este año. Nunca se consideró en el fondo empezar a operar a partir de junio o julio de ahora. Y por lo tanto yo creo que eso ya son palabras, o a lo mejor por falta de información y no conocer el proyecto, a lo mejor ella emitió un juicio de valor errado. Pero claramente el proyecto lo que establece que era a partir de enero del 2013 o el último trimestre de este año. Por lo tanto, en ese sentido, estamos dentro de los timings y hay un compromiso del gobierno en esta materia de que no van a haber alzas significativas y que estas alzas se van a producir, si es que la hay, solamente por el IPC. Yo creo que esta va a ser la última alza del año o me parece que sea poco probable que exista una nueva alza. Desde ese punto de vista, y lo conversamos más temprano, producto de la crisis europea, es muy probable que muchos commodities generen algún tipo de variabilidad importante, dentro de ellos el petróleo. Si viniera una nueva escalada del petróleo, ¿este proyecto se hace cargo de eso y contiene el traspaso a los usuarios? Mira, no creo, porque esto viene un poco desfasado, sobre todo en el tema de los precios de los combustibles viene bastante desfasado. Por lo tanto, si es así, lo que nosotros deberíamos de notar, por lo menos en los próximos 2 meses, es una disminución del valor de los pasajes. ¿Por qué? Porque acuérdate que en el último mes ha bajado más de 30 pesos el precio de los combustibles. Por lo tanto, si fuera por eso, podríamos ver una disminución. Pero claramente yo creo que esto se va a mantener en el tiempo y dudo que vuelva a haber un alza nuevamente, hasta que empiece a implementarse ya el nuevo marco regulatorio, y que esta ley va a permitir en el fondo un subsidio permanente y que va a tener un presupuesto plurianual, porque no va a ser presupuestos anuales, lo que va a permitir en el fondo que va a estar financiado y garantizado el financiamiento último hasta el año 2020. Usted dice alzas significativas, que no va a haber alzas significativas a partir de que comience a funcionar ya este subsidio permanente. ¿A qué se refiere con alzas significativas y de qué manera se va a determinar con esta nueva legislación el que suba o no el precio del pasaje, de la micro? Mira, primero que nada el panel de expertos el que determina, y a la larga el panel de expertos no es dependiente del gobierno de turno, sino que claramente son gente especialista que se dedica exclusivamente a determinar el valor del pasaje bajo ciertos guarismos. Y por lo tanto, garantizar de que se va a congelar la tarifa de aquí a los próximos 6 años es imposible. Va a haber alza, yo creo que no van a ser significativas, te insisto, producto que va a estar bastante cubierto el subsidio, va a tener bastante cubiertos los déficits que podría producir el sistema, dado con la modificación de los contratos también que se hizo, que ahora se va a pagar por pasajero transportado y no por kilómetros recorridos. Eso va a permitir de una u otra forma que el déficit disminuya, y estando los recursos garantizados, eso va a determinar en el fondo mantener una tarifa plana. Por eso se dice congelamiento, en el sentido que no se dispare demasiado, no es que vaya a variar. Es que, te insisto, yo creo que no va a variar. Yo creo que no me cuesta decir congelar la tarifa porque va a depender de los paneles de expertos. Sin embargo, van a estar los recursos garantizados para que no suba la tarifa. Ahora, en alguna eventualidad, los paneles de expertos pueden determinar que puede aumentar. Sí, lo puede hacer, y eso va a estar dentro de la ley.
Sin embargo, todo apunta que van a estar los recursos garantizados para que eso no ocurra. A mí me gustaría entender ese funcionamiento. O sea, el panel de expertos va a seguir funcionando, va a seguir trabajando. El panel de expertos con la fórmula actual va a determinar si el precio tiene que subir. Si el precio sube, por ejemplo, el Estado va a subvencionar parte de esa subida, pero si la subida es demasiado alta, eso sí podría llegarle a la gente. ¿Estoy como entendiendo bien? No. Lo que pasa es que hoy día tú tienes hoy día tú tienes tres posibilidades de alza. El IPC, sí. Por la variación de los combustibles, el precio de los combustibles y por el déficit del sistema. Hoy día, con el subsidio permanente, van a tener los recursos garantizados para paliar el déficit, segundo, para tener que no haya alza por el IPC, y tercero también de que la variación de los precios de los combustibles tampoco te genere ciertos trastornos. O sea, el proyecto da para todo, dice usted. El proyecto debería dar para todo, porque además se suma que con la modificación de los contratos esto te debería permitir en el fondo que va a disminuir el déficit una cantidad importante, por lo menos unos 3-4%, y eso debiera generar también los recursos necesarios para evitar posibles alzas. Por eso mi pregunta es, ¿bajo qué contexto podría subir para la gente? Es que podría subir siempre y cuando que el panel de expertos determinara que, de acuerdo al algoritmo que se utiliza, no estuvieran los recursos disponibles. Yo creo que van a estar siempre, pero uno nunca se puede poner en el supuesto, nunca puede decir, no, esto no va a ocurrir. Desde ese punto de vista, siempre hay posibilidades que ocurra. Le pregunto en el marco en el que se anuncia el proyecto, porque estuvimos conversando incluso aquí con el ministro Errázuriz y se habló de no más alzas. Es poco probable que ocurra. Y ahora viene, estamos viendo hoy día un alza que no tiene que ver directamente con este proyecto porque todavía no está operando, pero igualmente hay un tema de señales ahí, porque ahora usted está siendo suficientemente claro, está diciendo, es probable que no ocurra, pero pudiese haber, pero el momento el momento en que el gobierno anuncia el proyecto es como el fin del alza. Por lo tanto, le pregunto como la señal que da el gobierno en ese sentido. ¿No hay muchas expectativas puestas en el proyecto? Bueno, habrá que preguntarle a los autores del proyecto. Se lo pregunto a usted. Mira, yo tengo, lo único que te puedo decir, efectivamente, por eso yo soy más cauto en el momento de decir de que no quiero decir que se van a congelar las tarifas, porque siempre está la posibilidad que ocurra que exista un alza. Yo creo que por lo menos en el corto plazo, en los próximos 2 años, dudo que exista un alza de tarifa. Sin embargo, uno no puede en el fondo hacer una proyección más allá, porque los precios de los combustibles pueden variar mucho. Eso puede generar que los recursos que estén disponibles o los recursos que estén asegurados sean insuficientes en el fondo para alguna alza significativa en los próximos años. Por eso me refiero, puede ser que el subsidio no alcance en algún momento. Podría y que ser, ahí sí tengamos que traspasarle a la gente. Podría ser, pero hoy día están cubiertos la gran mayoría de los escenarios, por lo tanto es poco probable que ocurra dentro de los próximos años. Ahora, de que puede ocurrir, podría ocurrir siempre y cuando existiera una crisis tan grande que obviamente los precios se dispararan y superara un 70% del valor de los combustibles en relación a los precios actuales. Diputado, ¿se está estudiando la posibilidad de darle un subsidio a los adultos mayores que utilizan el Transantiago? Y hoy día venía una información también de cómo los expertos calculan cuánto representa el gasto en transporte público en las familias más vulnerables. En el primer quintil se gasta cerca del 50% en transporte y en el segundo quintil se gasta cerca del 40%. O sea, es un gasto importante. ¿A qué apunta ese beneficio y por qué como subsidio sobre subsidio? Porque en el fondo ya está subsidiado este sistema de transporte. A ver, lo que nosotros hemos sido bastante claros, y también se lo hemos planteado al ministro Errázuriz, es que nosotros hemos puesto ciertas condiciones para aprobar el proyecto. Dentro de esas condiciones son algunas indicaciones que nosotros vamos a presentar, y esto en forma transversal con distintos parlamentarios, tanto de oposición como de gobierno. Uno, que el 50% de los recursos de espejo o los 50% de los recursos que van a regiones vayan directamente a subsidiar la tarifa. Hoy día eso no ocurre, la gran mayoría de los recursos se destinan exclusivamente a obras, lo que nosotros estamos proponiendo de que vayan destinados exclusivamente a subsidiar tarifa. ¿Por qué? Porque eso generaría, por poner un caso específico, el caso del tramo Coronel Concepción, que hoy día cuesta alrededor de 800 pesos, podría a lo mejor disminuir un 10, un 12%. Y eso ya es una señal importante. Igualar un poquito más a lo que pasa en Santiago. Así es. Y por otro lado, nosotros hemos propuesto, uno, incorporar a los taxis y a los colectivos como parte del sistema de transporte público, que hoy día no son considerados, y en tercer lugar, que exista un subsidio permanente al adulto mayor. Y entre este subsidio, lo que nosotros no entendemos, que el caso de la región metropolitana, precisamente por el tema del Transantiago, es que hoy día existe un subsidio o una tarifa diferenciada para los adultos mayores en horas valle en el metro.
Entonces nosotros decimos, si hoy día en Santiago está operando una tarifa integrada, ¿por qué eso no se puede replicar al sistema completo? Y por lo tanto nosotros en ese sentido creemos que los adultos mayores tienen que tener este subsidio o esta tarifa diferenciada, y eso se puede hacer perfectamente, y yo creo que se puede focalizar. ¿Y hay un mecanismo ya para eso? ¿De cuánto sería el subsidio? ¿De cómo lo sentiría la gente? Algunos decían, por ejemplo, una carga de la tarjeta VIP, no sé, por dar un ejemplo. Lo más probable es que sea una tarjeta VIP personalizada, donde obviamente existe una carga por parte, en este caso, del gobierno, y con eso se pueda estar subsidiando o entregar los recursos para hacer una tarifa diferenciada con el adulto mayor. Y lo mismo, lo que nosotros, nuestra propuesta apunta también al primer y segundo quintil, porque efectivamente nosotros creemos que hoy día la gente gana el sueldo mínimo, que esté en el fondo prácticamente gastando el 50% de su sueldo, nos parece que es impresentable. Y por lo tanto nosotros creemos que efectivamente es la gente que necesita un subsidio, y para eso nosotros estamos invitando al ministro Joaquín Lavín para el día martes a la Comisión de Transporte para evaluar en el fondo los pasos a seguir. El ministro de Transporte nos dijo que él estaba abierto, llano, dispuesto, está de acuerdo en el fondo con el Perdón, pero esto es para los más vulnerables adultos mayores. No, para una cosa, para adultos mayores, y además de los adultos mayores que son parte del pilar solidario, que hoy día tienen el beneficio del metro, incorporar a las familias vulnerables. Diputado, quería llevarlo al tema de regiones. ¿Qué evaluación hace usted, qué mirada tiene usted del Fondo Espejo respecto a lo que se puede hacer con ese dinero en regiones? ¿Es justo que la misma cantidad que se dedica a Santiago se tenga que repartir entre todas las regiones? ¿Qué se puede hacer allí respecto de los trenes? ¿Qué mirada tiene usted? Porque básicamente el Transantiago deja como raya para la suma, como que Santiago fuera Chile, y efectivamente no es así. ¿Cuáles son los desafíos de este Fondo Espejo y cómo lo evalúa usted? A ver, mira, yo creo que efectivamente hoy día no ha sido lo eficiente que uno esperaba. ¿Y por qué no ha sido eficiente por lo que uno esperaba? Porque, te insisto, hoy día hay una mezcolanza, que los recursos se están utilizando en desarrollos de obras adicionales que complementen en el fondo el sistema de transporte. No van directamente al sistema de transporte regional. Al sistema del transporte. Entonces, ¿qué pasa? Esos dineros están disponibles a través de los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales de repente tienen ejecuciones presupuestarias menores, por lo tanto se ahorran, no gastan todos los recursos que están disponibles, y a la larga lo único afectado a la propia gente, porque esa plata no va destinada en el fondo a invertirse en este caso en las personas. Claro, aquí me escriben por las redes sociales, por ejemplo de Concepción, me dice una persona, Jaime Alfonso me dice, hay tramos que valen hasta 1.000 pesos aquí al interior de Concepción. Porque no está considerado, porque hoy día ese es el problema. Lo que yo te decía, aquí la gran mayoría de los recursos se están destinando para obras complementarias al sistema de transporte. A nosotros nos parece que eso no corresponde, porque para eso hoy día existe una ejecución presupuestaria que tiene el Ministerio de Obras Públicas, tiene el Ministerio de la Vivienda a través del Servio, y también tiene el propio Ministerio de Transporte. Y por lo tanto, por eso nosotros creemos que este subsidio, el 50%, tiene que asegurar que va íntegramente a subsidiar la tarifa. ¿Y eso condiciona el voto de ustedes? O sea, eso está claro, y no solo condiciona el voto, sino que es parte de lo que nosotros hemos dicho como proyecto. Tenemos el apoyo del ministro de Transporte, él está totalmente de acuerdo con nosotros, él cree que efectivamente se tiene que subsidiar directamente la tarifa, porque es la gran señal que tú vas a este caso, para equiparar los recursos de regiones versus los recursos de la en Santiago hay un subsidio permanente al sistema de transporte de Santiago que se llama Transantiago. ¿Por qué no se subsidia también directamente y en forma permanente a los sistemas de transporte en regiones? Bueno, ¿por qué la plata va por el lado? Bueno, por eso es lo que nosotros queremos hoy día, que se garantice a través de este proyecto, y sea ni siquiera a través de reglamentos, sino a través de ley. ¿Por qué? Porque con eso vamos a garantizar que ningún ministro, porque hoy día tenemos al ministro Razo y mañana puede ser otro, o sea, que no quede en el fondo a discrecionalidad ministerial, a discreción del ministro de turno para ver en qué y cómo se gastan los recursos, sino que sea por ley y se garantice en el fondo, en este caso, el subsidio a la tarifa. Diputado, ¿cómo ve la tramitación de este proyecto? ¿Ve que hay cierta unanimidad? Porque usted dice que hay ciertas condiciones, pero cumpliéndose debería ser un proyecto de ley que ya sea realidad pronto. Mira, ¿no? Nosotros ya lo aprobamos en general en forma unánime en la comisión. Nosotros esperamos poder aprobarla en particular, si no esta semana, la semana siguiente, y por lo tanto la segunda semana de junio debiera estar en discusión en la sala. Mi compromiso con el presidente fue que nosotros en un mes sacábamos el proyecto, y nosotros vamos a cumplir el plazo desde que ingresó hasta el momento que se aprueba, va a pasar un mes. Y por lo tanto yo creo que en este caso legislar en un mes, en un proyecto donde nosotros además estamos presentando indicaciones para perfeccionarlo, que contamos con el apoyo del Ejecutivo, vamos a cumplir dentro de los plazos. Y lo otro que sí es importante es que
tema es tan transversal que nosotros en septiembre del año pasado, un grupo de diputados fuimos a pedirle al ministro Errázuriz que considerara un subsidio permanente a la tarifa del transporte público. Fue el diputado Carlos Latorre, fue la diputada Mónica Salaquet, también está el diputado Pepe Out. Entonces fuimos a este grupo de diputados a plantearle derechamente un subsidio permanente al sistema de transporte público, y ahí es donde se empieza a buscar una fórmula que efectivamente pudiera mantener un subsidio al transporte. ¿Y por qué? Porque hoy día en la gran mayoría de los países desarrollados, los países de la OCDE, o los países de la Comunidad Europea, o en este caso Estados Unidos, o también nuestros países vecinos como Argentina, Brasil, también Perú, tienen un subsidio cercano al 70% del transporte. Y por eso en muchos países existe un transporte público de calidad y eficiente. El subsidio nuestro no supera el 20% del permanente, y cuando incorporamos también transitorio el 40%. Por lo tanto, si nosotros queremos tener un servicio eficiente y de calidad, tenemos que tener un subsidio de alrededor de un 70% de lo que nosotros queremos hacer, y equipararlo no solo en el caso de la región metropolitana, sino también en todo el país. Bien, pues diputado Gustavo Asbun, muchísimas gracias por venir a la mañana informativa y que tenga un excelente día. Bien, pues.